Marielita ya me iba a hacer chillar, acordándome de aquellos días cuando, cuando el Señor me llamó a las misiones. Yo estaba muy bien ubicada en mi casa, en mi trabajo, posicionada completamente, haciendo muchas cosas por la iglesia y sirviendo en la sociedad también, con un excelente trabajo, y Dios me llamó. Y recuerdo que cuando Dios me llamó y yo le dije sí, yo dije, ¿y ahora cómo le voy a decir a mis papás? Mis padres eran pastores en la iglesia y yo trabajaba pues al lado derecho, a la mano derecha de mi papá. Pero mientras yo estaba en España haciendo mi entrenamiento, mi primer entrenamiento, Dios le habló a papá por medio de un sueño. Y cuando yo llegué y le di la noticia a mis padres, mi mamá casi se muere, porque las mamás son así, ¿no? O sea, las mamás son apasionadas y las mamás, los hijos, para soltarlos, eso no es tan fácil, ¿verdad? Y mi papá siempre fue un hombre muy tierno, decían que él parecía a Papá Noel, muy tierno, un hijo de inmigrantes ingleses en Perú, y muy afable. Pero él me quedó mirando con una mirada profunda y me dijo, hijita, Dios ya me habló, me dio un sueño y me dijo, ha llegado el tiempo de sembrar tu perla preciosa en las naciones. Y yo llego a Montelíbano, me llevan de primero, el primer lugar que visitamos cuando me hicieron el tour por la ciudad fue la casa de Marielita. Y cuando Marielita, al despedirnos, me dice, yo tengo una palabra de parte de Dios, y empieza a orar y me dice, porque tu padre de su dolor ha sembrado, y ha sembrado una perla, y usa esa palabra. No, yo quedé desarmada. Yo no voy a olvidar jamás de eso, porque era Dios confirmando. Yo tenía dolor en mi corazón, porque además el día que partía, con la maleta en la puerta de la casa, papá tuvo un infarto. Y corrimos a la clínica, yo tuve que manejar porque mamá estaba vuelta a nada. Llegamos a la clínica y lo trataban de estabilizar. Dijeron, se tiene que quedar en cuidados intensivos. Yo lloraba y decía, bueno, hasta aquí llegué, yo no viajo para ninguna parte. Y el Espíritu del Señor diciéndome, sigue adelante. Y yo era, no, eso no es el Espíritu del Señor, eso tiene que ser otra cosa. Y llamé por teléfono aquí a Colombia a las personas con las que yo estaba en contacto y les dije, por favor, activen la oración, yo me estoy enloqueciendo, yo no sé qué voy a hacer, papá se va a quedar en la clínica. Y me acerqué al médico, le dije al médico, doctor, por favor, dígame cuál es el pronóstico. Y me dijo, el pronóstico es reservado, no le puedo decir nada. Pero es que yo tengo un viaje esta noche, ¿yo debo viajar o no debo viajar? ¿Qué me iba a decir él? Yo estaba saliendo por el pasillo del hospital hacia la calle para buscar un poco de calma, y el Espíritu del Señor me dijo, sigue adelante, porque yo soy el Señor que te envía. No, yo no quería escuchar eso, así que yo me devolví, me fui a la camilla de papá, que estaba consciente, y le dije, papi, ¿cómo te sientes? Bien. Él era así. Él era así. Le digo, papi, lo que pasa es que mira, si tú me dices que yo me quede, yo me quedo. Como somos, ¿verdad? Los humanos. Pues ya Dios me había hablado, pero no, eso era demasiado fuerte. Y mi papá me dijo, ningún diablo inmundo va a detener los planes de Dios. Usted se va. Le di un beso en la frente y vi la camilla entrar por las puertas de cuidados intensivos. Yo lloré desde allí hasta mi casa, cogí la maleta, llegué al counter llorando, me monté, pasé por inmigración llorando. Yo creo que yo no sé qué pensarían. Pasé el counter, llegué al avión llorando, descendí en Colombia llorando y vuelta a nada. Pero Dios se glorificó y mi padre vivió 14 años más. Pasó por la cirugía, corazón abierto, pasó por varias otras cirugías. Y cuando el Señor se lo llevó así, ¡pup!, y se fue. Y cuando a mí me avisaron la última vez que papi estaba internado, porque me avisaron muchas veces y Dios me decía, no viajas.
quedaba. Ya había aprendido a obedecer. La última vez me dijo: prepara la maleta. De los 2 días me llamaron que papá había partido a la presencia del Señor. Y yo puedo decirles que por la práctica y en la vida he aprendido lo que es el reino de Dios. Y quiero compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes hoy. Y voy a hacerlo en los 30 minutos que tengo. Quiero hablarles del reino de Dios. Si me colaboran con la diapositiva, lo agradezco. Quiero hablarles del reino de Dios. Es algo que es un tema que arde en mi corazón. Y yo le pido al Señor y a su Espíritu que se mueva con autoridad, que se mueva con fuerza, que se mueva con poder, que derribe todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y yo declaro que cada una de nuestras mentes es tierra fértil para recibir la semilla de su palabra, para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, yo declaro cielos abiertos, declaro la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos adelante. El tema del reino de Dios es el más importante en las Escrituras. No es la salvación, no es la venida de Cristo como tal, es el reino. El tema del reino de Dios es tan central en la enseñanza de Jesús y es el mensaje fundamental de la iglesia que Él estableció a través de sus discípulos. Vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Estoy leyendo Marcos 1:14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Cuando Jesús inicia su ministerio, miren el proceso. Dios levanta a Juan el Bautista, al cual le dice: prepararás el camino del Señor, ¿verdad? Listo, se levanta el ministerio de Juan. Jesús viene al río Jordán. Juan lo ve y dice: Señor, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le dice: es necesario que toda justicia se cumpla, y entonces lo bautiza. Jesús es bautizado y luego es llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto es tentado, y después de esos 40 días de tentación en el desierto, donde Jesucristo, por medio de la palabra de Dios, vence a Satanás, regresa. Y esto es lo que acontece. Juan es encarcelado, y después que Juan es encarcelado, Jesús inicia su ministerio en la tierra. ¿Y de qué es de lo primero que habla? Del reino de Dios. Vino predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. A ver, ¿cómo se acercó el reino? Jesús encarnaba el reino. Y Jesús se había acercado porque Dios estaba lejano. ¿Por qué estaba Dios lejano? Por causa del pecado. No había forma que Dios se acercara al hombre o que el hombre se acercara a Dios. Vamos, Dios, por ser Dios, se puede acercar a quien Él quiera, pero la comunión no podía existir porque el pecado estaba a la mitad, ¿verdad? Entonces, cumplido el tiempo, Dios se acerca al hombre, toma la iniciativa y viene a decirnos el mensaje clave: arrepiéntanse y crean. Yo no sé por qué en algún momento de la predicación, y hablo de la iglesia en general, el mensaje cambió. En algún momento de la historia de la iglesia el mensaje cambió, y es así. Más o menos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres recibir las promesas de Dios? ¿Quieres que Dios te guarde? ¿Quieres que Dios te salve? ¿Quieres que Dios te sane? Ven aquí, miras, tú quieres salud, dinero y amor. Ven y haz una oración. Repite después de mí: listo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres salvo. Yo no sé en qué momento de la historia el mensaje cambió.
Y le decimos a las personas, no importa, solamente haz la oración de fe. Pero el mensaje de Jesucristo es, arrepiéntanse. Y no nos gusta usar esa palabra porque sentimos como que la persona se puede sentir ofendida. Entonces eso de decirle a una persona que se arrepienta, no necesitas usar esa palabra, pero puedes decirle, ¿cuánto tiempo llevas viviendo tu vida independiente de Dios, haciendo lo que bien te parece, sin tomar en cuenta al Señor, sus consejos, sus opiniones y su palabra? Yo creo que es tiempo de que hagas un alto en tu vida y digas, Dios, ven a gobernar mi vida y mi corazón. Me arrepiento de no haberte tenido en cuenta y creo que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Bien, sigo adelante. En la Biblia, el reino de Dios, siendo uno solo, es descrito de muchas maneras. Así que usted se lo va a encontrar como el reino de los cielos, como el reino del Padre, el reino de Jesús, el reino de Cristo Jesús, el reino de Dios y de su Cristo, el reino del Padre y de su Hijo. De muchas maneras, y allí les dejo la presentación de PowerPoint con muchos nombres. Pero ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? Un reino, pensemos en términos terrenales, ¿listo? Un reino es un territorio cuya forma de gobierno es la monarquía, como puede ser el reino de Dinamarca hoy en día, todavía el reino de España, aunque ya sabemos cómo es la figura, un poco distinta, o aún el reino de Inglaterra. Claro que la reina de Inglaterra reina, pero no gobierna, ¿verdad? Gobierna el primer ministro. Jesús no quiere ser un rey que no gobierna. Jesús quiere ser el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Listo. Entonces, primero que nada, hablamos de un territorio. Segundo, hay una autoridad y esa autoridad es un rey. Bien. Listo, en términos terrenales. Y pues si hay territorio y hay rey, pero no hay súbditos, realmente ese reino, listo. Ok, entonces necesitamos unos súbditos que en términos terrenales son los habitantes, los que se ponen bajo el cobijo de ese rey. Y en términos medievales eran los que vivían dentro de la muralla. Y si vivían fuera de la muralla, en tiempos de guerra, corrían al rey y el rey los defendía. ¿Por qué? Porque estaban bajo su jurisdicción, bajo su reino, eran sus súbditos. Muy bien, interesante, porque Dios es muy intencional en toda la terminología escogida en la palabra de Dios. Interesante porque en un reino la tierra no era de los súbditos, era del rey. Y la daba en mayordomía a los súbditos. Y podían usufructuar de ella, podían vivir de ella. Le daban al rey lo que correspondía, pero vivían como mayordomos. ¿Cómo vivimos nosotros? Pero a veces nos creemos los dueños de lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a la comparación con el reino de Dios. En el reino de Dios hablamos de el gobierno de Dios. ¿Qué es el reino? Mire, cada vez que usted lea la palabra reino en la Biblia, si usted puede cambiarla por gobierno, usted va a tener un mejor entendimiento de lo que Dios quiere lograr en su vida. El reino de Dios es el gobierno de Dios, cuyo rey es Jesús. Y los súbditos, los que se arrepienten y le aceptan como su rey. ¿Me ayudan con unos cuantos clics? Otro más y otro más. Los que le dicen, Señor, el trono de mi corazón ya no es mío. No me siento allí porque te pertenece. Ven, Jesús, y siéntate en el trono de mi corazón y desde allí gobierna toda mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos adelante. Esto es lo que debe suceder. Jesús tiene que ser mi único rey. Me encantan las figuritas, así como de niño chiquito. Pues debemos ser como niños, ¿verdad?
Me encanta. Listo. Entonces Jesús es mi único rey. Miren la corona, cómo quedó atrás. Nosotros a veces andamos con pompa de lo que somos, de lo que tenemos, de los títulos que tenemos. Hermanos, yo podría empapelar toda una habitación con diplomas y con grados y posgrados y ultragrados. Pero eso son como trapos de inmundicia delante de nuestro Señor. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué tal que yo tenga 15 diplomas, pero cuando Dios me dice, anda, no quiero? Ay, Señor, ¿cómo así? Señor, tú eres padre, Él es mi papá. No, hombre, que va, yo no voy para ninguna parte. Es lógico que uno no vaya. ¿Quién ha dicho? La familia es importante. Y podríamos tener 50,000 argumentos. Pero Dios, cuando yo llegué a Colombia, me dijo, predicaste bueno sobre el señorío de Cristo. Quiero verlo en la práctica. Y Dios ha ido haciendo cambio sobre cambio sobre cambio en mi vida. Y una cosa que tiene que ser clara es que tenemos que vivir vidas obedientes al Señor, aunque el corazón se parta. Usted sabe lo que yo viví cuando después de tener 9 años iba para 10 años viviendo en la costa. A mí me gusta el mote de queso, a mí me gusta la costa, a mí me gusta el arroz con frijolito y a mí me gusta el arroz ese que le ponen unos fideitos fritos ahí. Eso me fascina a mí. Yo me siento parte de la costa. Ya no hablo ni costeño ni peruano ni nada, yo hablo un enredo de todo. Pero sí le puedo decir que mi corazón estaba en estas tierras. A mí no me importa el calor, a mí no me importa nada. Y cuando el apóstol Randy llama a la pastora Marcela y le dice, Marcy, el tiempo de Gise para venir a Cali se ha cumplido, tienes que llamarla, tráela para Cali. Y cuando Marcela me llama y me dice, esto es lo que Dios le ha dicho a Randy y debes venirte para Cali. Yo dije, Marcy, las conversaciones era que yo me iba a entrenar para venir a abrir el IMES para la costa. Mis sueños están en la costa, yo quiero mi hamaca. Yo quiero mi jinca para cuando yo me jubile. Yo no sé si me voy a jubilar, pero yo quiero mi pedacito de tierra por acá. Y la pastora Marcela, como es ella, ¿no? Las que la conocen, una lady, me dice, ora, mija. Y tú me contestas. Yo sabía en mi corazón que la respuesta era sí. Y salir de esta tierra fue muy, muy duro. Acabo de cumplir 5 años en Cali. Yo llegaba a las tiendas, miraba el suero y lloraba literalmente adentro de un sao. Porque me hacía falta el lugar donde, mi segundo hogar donde eché raíces. Y vuelve el Señor y me arranca y me manda para otro lugar. Soy feliz con lo que estoy haciendo. Yo no me quejo de lo que estoy haciendo. Hablo de procesos en el corazón. Pero lo que yo he visto suceder a nivel de misión, como estaba mencionando Marie, a nivel de misión y a nivel de escuela con los chicos, ver al Elías que entró y al Elías que salió, para mí todo vale la pena. El Santi que entró y el Santi que salió. La Pami que entró y la Pami que salió. La Natalia que entró y la Natalia que salió. La Vale que entró y la Vale que salió. Daniela, y yo puedo seguir la lista. Todo eso hace que lo que uno haga valga la pena e invierta su vida en levantar nuevas generaciones. Un día a mí el Señor me dijo, ¿por cuánto tiempo vas a durar? ¿Cuánto tiempo vas a poder remontarte por donde te metes con tu burro y tus botas pantaneras? ¿Por qué no te replicas en otros que puedan hacerlo después de ti? Y esa no es la única tarea. Necesitamos levantar hombres y mujeres de Dios para los 7 montes de nuestra sociedad. Para los 7 montes. Allí no preparamos gente para ponerse un morral e irse por las montañas. Allí preparamos hombres y mujeres de Dios con corazón de adorador. Amén. Por eso apoyo al 100% el programa de Santi de Justice Followers. 100%, es un programa relevante para su generación. Y cuando no saca cosas nuevas, estoy avisando. Y bueno, Santi, entonces. Ajá.
La esfera de gobierno de Dios tiene que ver con dos ámbitos. Vamos adelante. La esfera de gobierno de Dios tiene que ver con dos ámbitos. El ámbito natural, que es el ámbito de la creación, y Hebreos 11:3 nos habla de cómo el Señor es el creador de todas las cosas y el sustentador de todo lo creado. Hebreos 11:3. Y en el ámbito moral, Dios es el creador de todos los hombres, Génesis 1:26, el creador de todos los hombres, y como su creador tiene todo el derecho para legislar sobre las vidas de los seres humanos. Aunque el hombre pecó, el ámbito moral de Dios sigue teniendo injerencia, y mucho más para aquellos que le han reconocido como su Señor y como su Salvador. Quiero quedarme en este ámbito de lo moral. En la esfera moral, nuestra decisión por el Señor tiene que ser consciente, voluntaria e inteligente. En la esfera de lo moral, las cosas funcionan por sujeción consciente, voluntaria e inteligente. Cuando haya una persona a la que usted le esté compartiendo y esa persona te diga: mira, yo no entiendo, a mí esto del cristianismo no se me cocina, ¿sabes qué? La verdad es que hay algunas ideas que no me gustan, no entiendo cómo me hablas de un Dios de amor y hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿A cuántos alguna vez le han dicho eso? Bueno, no le digas: mira, tú solamente crees, esto es por fe, porque la fe en Dios no es una fe ciega. Tiene que ser una fe inteligente. Así que más vale que la iglesia tenga respuestas para esas preguntas agudas y peliagudas. Más vale que la iglesia tenga respuestas para un evangelio que requiere una decisión consciente. No, es que lo que pasa es que, mira, yo no sé ni cómo llegué aquí. Aquí mi mamá y mi abuela me trajeron y me dijeron: levanta la mano, y pues yo la levanté y pasé adelante, y ahí hicieron una oración y dicen que ahora soy hijo de Dios. No. Eso no funciona. Eso no funciona. Es una decisión consciente, es una decisión voluntaria. Para mí esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera querido que sea voluntaria, nunca hubiera habido un árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén. Simplemente hubiera creado seres que por obligación hagan lo que Dios dice. Pero Dios dijo: quiero una familia de muchos hijos semejantes a mi hijo, que se sometan a mí voluntariamente. Si usted quiere saber dónde está eso, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Y entonces, si va a ser en libertad, necesitaba haber la opción de decir sí o decir no. Y por eso tenía que haber un árbol, un algo para decidir obedecer o no obedecer. Y hoy tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal delante de nosotros todos los días de la vida. Delante de ti siempre habrá dos caminos: el de la obediencia o el de tu opinión, el de la obediencia o el de a mí me parece, el de la obediencia o el de tu mejor criterio, el de lo que dice la palabra de Dios y el de lo que dice el tío Google o tus amigas de la promo o tus amigos. Tienen la opinión y la presión social se hace tan fuerte que terminas obedeciendo lo que dice el mundo y no lo que dice Dios. Recuerda: decisión consciente, voluntaria e inteligente. Amén. Y la iglesia tiene que tener respuestas para una generación que ya no traga entero. Una generación donde tú le dices: pero la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién ha dicho? Es un poco de papel ahí. Y uno de otras generaciones se rasga la vestidura, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir eso, muchachito? Es que nosotros fuimos criados en otra época. La generación de hoy es irreverente. No le interesa el cuentecito de que esa es la Biblia. Te agarra la Biblia y la tira al piso. Te agarra la Biblia, le saca una hoja y se arma.
su paquito. Entonces, no podemos tener una predicación del siglo pasado. Necesitamos una predicación fresca y relevante para el día de hoy, para que ellos sean capaces de tomar decisiones conscientes, voluntarias e inteligentes. Amén. Voy adelante. En el principio Dios creó al hombre y vivía en comunión plena con él. La autoridad de Dios era absoluta. Se hacía todo lo que él decía. Listo, no voy a detenerme en todos los pasajes. Dios estableció límites. Esos límites están marcados. Génesis 2, 16 y 17 nos habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, menos de uno. ¿Listo? Hombre, es como los pelados cuando están corriendo por la casa. Pueden jugar con lo que sea, pero ven el enchufe y para allá van. Los niños chiquitos, ¿no? Allá quieren meter el dedito. ¿Sí o qué? ¿Ah? Y uno, cuidadito, ven, pelado. Y allá van. Allá van. Yo me imagino que una mamá que lo ve que ya está llegando al enchufe, le da un manazo. Y esa mamá es mala. ¿Cómo va a ser mala? Mala sería si dijera, ay no, al niño no hay que maltratarlo. Y el niño, ¿cuántas veces Dios nos ha tenido que dar nuestra buena palmada, nuestro pau pau? Qué malo es Dios, ¿cómo es que me maltrata así? Era porque ibas derecho para un enchufe. Y Dios prefiere darte pau pau antes que perderte. Dios prefiere que te quedes sin trabajo para que lo busques, antes que dejarte con un trabajo que tú no sabes administrar los recursos y termines endeudado o perdido viajando por las Bahamas. No estoy en contra de la prosperidad. Estoy en contra de aquello que no obedece al gobierno de Dios sobre nuestra vida. Amén. Tenemos que reevaluar cosas, porque nosotros pensamos que toda enfermedad es maldición. A mí Dios me tuvo, miren, esto puede sonar un poco raro, pero es real cuando uno ha entendido que Dios es un Dios de propósitos, que nada se le escapa a su voluntad, que Él tiene control de todas las circunstancias. Yo estaba estudiando una maestría en los Estados Unidos y yo tenía muy pocos recursos porque ya había dejado mi trabajo y me había venido a cumplir con el llamado misionero. Estoy allá haciendo la maestría. Era un 3 de julio, nunca lo voy a olvidar, el día antes de que íbamos a ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Estados Unidos. Nos fuimos a jugar y en esa jugada me volé los 2 meniscos y me rasgué el ligamento cruzado. Terminé en una clínica y me tuvieron que operar. Estuve en silla de ruedas, estuve con muletas. Cuando me operaron, me cosieron mal. El médico gringo de por allá, es que la cirugía por allá, no señor, me cogieron un nervio. Y yo duré 6 meses y no había rehabilitación que pudiera conmigo porque me dolía, porque el nervio estaba cogido. Me gasté todos los ahorros que yo tenía. Yo había vendido todo lo que tenía para venirme. Y cuando se me acabó hasta lo último, porque yo no tenía seguro aquí, me tocó pagar las terapias. Me tocaba ir en taxi para todas las terapias. Y cuando ya no tenía un peso, ni un dólar, ni un sol, el Señor me dijo, ahora vas a conocer a Jehová Jireh y vas a comer de mi mano. Todo tiene propósito. Yo nunca debí un arriendo, nunca dejé de comer y nunca tuve una deuda en el granero. Porque mi Dios sabe cómo sostener a sus hijos. Amén. Pero yo podía haber dicho, el enemigo me hizo caer. ¿Qué? Era Dios. Porque yo
Después de tener una vida, mejor dicho, que podía tener la plata que quería, las tarjetas de crédito que usted quiera y la vida que yo quería, mi carro del año todo el tiempo, yo renuncié y Dios estaba agradado de que yo renuncié y yo me vine a Colombia. Él estaba contento con eso, pero él sabía que así como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de su corazón, había dependencia con ciertas cosas que yo todavía llevaba en mi corazón, y él, que me ama tanto, necesitaba sacarlo todo. Amén. Y así lo ha hecho. Dios estableció límites, el hombre pecó, Génesis capítulo 3. Podemos leer por favor Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, por un hombre entró el pecado, él introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron en Adán. ¿Listo? Entonces lo que sucedió es esa triste realidad: el pecado y la muerte ha entrado al mundo. ¿Qué hizo Dios al respecto? Él no se queda quieto, no lo agarró por sorpresa. Cuando vemos Génesis capítulo 3 versículo 15, vemos al Señor en la maldición que le dio a Adán, a Eva, y que le dio a la serpiente, aún a la tierra. Pero allí en el 3:15 dice la palabra de Dios: pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Quiénes son descendencia de ella? Levante su mano. Amén. Enemistad, y dice: su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. El Señor promete un libertador que golpearía en la cabeza a Satanás. Él tiene su destino y sus horas y días contados. Amén. Él cumplió, prometió un libertador y él cumplió. Ahora, ¿para qué llegó el libertador? El libertador no vino a salvar al mundo. Ay, ¿cómo así? Ups, la hermana está diciendo una herejía. No, él vino a restablecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Él vino para que aquello que existía en un orden total y pleno antes del pecado se restableciera en la tierra. Y la puerta de entrada es la salvación. Apenas la puerta de entrada. Por años y años y años la iglesia ha predicado salvación. Tenía a las personas a la puerta, y luego ¿qué? Si tú a la gente le ofreces solo salvación, pues va a esperar a que el Señor venga para irme para el cielo. Pero si tú le ofreces reino, va a venir a servir al Señor hasta la muerte, a obedecerle, sea cual sea la consecuencia de eso. Y va a poder ser discipulado. No vas a demorarte 3 años para que entienda que se debe bautizar, y 25 para que se convierta a su bolsillo, sino que en un solo servicio se van a recoger 10 millones de pesos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que hay mucho más que eso en este lugar. Y si nosotros somos hijos del reino, eso es un pestañear, porque todo le pertenece al Señor. Amén. El libertador prometido. Veamos por favor lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces, lo que dije de que había dicho Marcos, también lo dice Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que se requiere un cambio de reino. Colosenses 1:13, los que estuvieron en la clase de visión y principios del reino, hay cosas que le están sonando familiares. Ahora están diciendo: wow, yo sé de qué están hablando. Gloria a Dios, ¿verdad, Alexis? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos rescató
y Él nos trasladó. Amén. Pame, ¿tú me ayudas? Nosotros estamos en el reino de las tinieblas y allí el Señor nos ve, nos ama y nos alcanza cuando nuestro corazón le dice: Señor, yo quiero. Es lo único que tienes que hacer voluntariamente, conscientemente, inteligentemente. Le dices: yo entiendo que mi bien está en ti. Entonces el Señor corre a tu encuentro y te traslada al reino de la luz. Y me saca de la aleluya, gloria a Dios. Lo único que el Señor espera es que de manera inteligente, de manera consciente y de manera voluntaria tú le digas: me rindo. No más gobierno yo mi vida, necesito que tú la gobiernes. Y Él corre a ti y te abraza. Él te traslada al reino de la luz y empieza a enseñarte cómo sacar el reino de las tinieblas de tu corazón. Miren, no seamos incautos. Haber hecho la oración de fe no ha sacado las tinieblas de nosotros. Tenemos áreas de oscuridad por años, pero cuando hay conciencia de que ese es el proceso, se agiliza la libertad sobre nuestra vida y conoceremos la verdad por la palabra, y la verdad nos hará libres. Día por día vamos creciendo en el camino del Señor. Entonces, ¿cómo orar? Le preguntaron al Señor y Él respondió en Mateo 6:10. A mí me llama la atención, porque después de darle su lugar al Padre, nunca se había orado en el Antiguo Testamento. Usted no encuentra el término Padre. Jehová de los ejércitos, Jehová Dios. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan, Jesús dice: cuando ores, orarás así: Padre. Wow. Ya los judíos estaban: Padre nuestro, no Padre de Abraham. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La gloria para ti primero. Y luego: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pregunto yo, digo yo así, una de esas locuritas mías: ¿cómo serán las casas en el cielo? En la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Bueno, ahora permítanme una locurita. Yo sé que eso no hay allá arriba, pero yo pregunto: si hubiera, ¿cómo sería una cocina en el reino de los cielos? Yo no creo que con la mugrencia, pegotería que a veces hay en algunas. El reino de Dios tiene que llegar a la cocina. El reino de Dios tiene que llegar al baño. A veces hay como un monstruo saliendo de ahí del... Sobre todo cuando las niñas se lavan el cabello. Nosotros teníamos un monstruo que salía del baño de la escuela de misiones todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo es el reino de Dios debajo de tu cama? Eso parece un sao, eso parece un... La zapatería, ella tiene calzató y calzanada, porque ya ni te quedan los zapatos y ahí siguen metidos. Eso es como, entras ahí y eso es, entras al país de las maravillas. Bueno, mis amados hermanos, el reino de Dios no es una teoría, el reino de Dios no es una alegoría, el reino de Dios no es algo como para pensar en las nubes y en el cielo. El reino de Dios es práctico, nuestro Dios es un Dios de orden y el reino de Dios se tiene que ver en tu vida en todos los aspectos de ella. Amén. Así que pastores pueden revisar las casas a ver si llegó el reino. Así le decía yo a mis discípulas en Lima cuando las iba a visitar. Bueno, vamos a ver si llegó el reino. Pero a mi habitación no entré. ¿Y por qué? Y eso cuando uno abría el closet, se desataba el infierno, le decía yo. Salían espíritus de toda clase. ¿Por qué sabía yo que eran espíritus? Por el olor. Y entonces hacíamos una liberación profunda y le decía
O el reino de Dios llega o usted entra en disciplina. No, pastora, ya vamos. Listo, el reino de Dios como se hace en el cielo, así tiene que ser en la tierra. Y no seamos gnósticos, no seamos tan místicos. El reino de Dios por allá en las nubes, bájelo a su casa, bájelo a su carro, bájelo. Mire, ya el aceite, ese aceite, mejor dicho, sirve, yo no sé ni para qué, porque está más negro. Cambie el aceite del carro, niño. Después, Señor, dame otro carro. Si hubieras hecho lo que tenías que hacer, ese carro te hubiera durado como 20 años más, mijo. ¿Listo? Bueno. Estaba en Cali una vez hablando de estos temas. Bueno, yo, aunque esté hablando de otro tema, siempre caigo por acá. Y les decía a los hermanos, vea, haga que el reino de Dios llegue a la taza de café. Porque no puede ser que las tazas ya tengan la medida de a dónde llega el siguiente café. Negras por dentro, ¿ah? No, es que usamos un café muy bueno que tintura. Lave las tazas y la pasan por el agüita nomás y sale corriendo rápido. Bueno, ya dije, sigo adelante, ya voy a terminar. ¿Qué nos toca hacer, amados? La iglesia debe predicar y enseñar el evangelio del reino. La iglesia también debe proporcionar un modelo de la vida en el reino de Dios. Tú y yo necesitamos modelarlo. Voy a repetir con otras palabras ahora mismo. La iglesia debe operar por los patrones y principios del reino. Para eso debe conocerlos. Y para conocerlos usted tiene que hacer el curso Visión y Principios del Reino en el IMES. ¿Listo? Ok, comercial. Listo. La próxima vez voy a estarlo dictando junto con Astrid, junto con Natalia Revueltas y junto con Davis. ¿Listo? Así que la próxima vez vamos a ver a los cartageneros enseñando el curso. ¿Qué nos toca hacer, mis amados? Debemos demostrar en nuestro estilo de vida las enseñanzas de nuestro Rey Jesucristo. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo manejas tus negocios? ¿Todavía con doble libro de contabilidad? Haz que el reino de Dios llegue a tu negocio y luego no vas a tener que orar para que Dios sane tus finanzas. Amén. No te metas en deudas que no puedes pagar. Mejor vive con lo que recibes y no con lo que sueñas que vas a recibir. Que llegue el reino a tus finanzas. Debemos proclamar a un rey vencedor. No tenemos cualquier rey. Vamos a 1 Timoteo 6:15. Estoy terminando. Entonces los pastores decimos eso, como que 10 diapositivas más, ¿no? Mentira, no, faltan solamente 3. Listo, vamos a 1 Timoteo 6:15. ¿Listo? 1 Timoteo 6:15. Eso está entre Génesis y Apocalipsis. 6:15. Dice, pues en el momento preciso, yo espero ese momento preciso. En el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Amén. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi amado hermano, no espere a que llegue el día en que usted, ya no voluntariamente, sino que a la fuerza, tendrá que doblar sus rodillas y tendrá que decir, lo que decía mi mamá era verdad, es el Señor de señores y Rey de reyes. Porque para entonces será demasiado tarde. Porque la regla no cambia. Voluntaria, consciente e inteligente. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Sigo leyendo en Nueva Traducción Viviente. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará,
porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 19:16. En la túnica, a la altura del muslo de nuestro Señor, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ese es nuestro Dios. Y siendo un rey, y siendo poderoso, y siendo grandioso, sigue siendo el Shaddai, el Dios maternal. Y siendo el Día de las Madres, yo quiero cerrar con esto. Debemos proclamar a un rey vencedor. Amén. Pero el corazón maternal de Dios también tiene que ser proclamado. Dios se compara a una madre que consuela a sus hijos. En Isaías 66:13 dice: como consuela la propia madre, así os consolaré yo. Mi Dios es papá y es mamá. Uno más para cerrar. Le prometo que es la última. Al final de la historia y al final de esta prédica, Dios tendrá un gesto de madre amorosa, enjugando, perdonen que se separaron esas dos palabras, enjugando las lágrimas de nuestros ojos cansados de tanto llorar. Apocalipsis 5 versículos 1 y 4. Él enjugará toda lágrima, todo sufrimiento que nos haya tocado vivir en esta tierra. Nuestro Dios nos abrazará como la mamá que llega el hijo que se cayó de la bicicleta, se raspó la rodillita y llega llorando, y la mamá lo abraza y le dice: ya, mi amor, tranquilo, mi vida, venga, que yo le voy a curar la herida. Nuestro amoroso Padre merece el mejor feliz día de la madre. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor. No me gustaría irme sin darle la oportunidad de decirle al Señor: quiero que seas el rey de mi vida. Quiero que seas el rey de todas las áreas de mi vida. Quiero que seas el que gobierna cada rincón de mi corazón. Y si tú quieres hacerlo, ponte de pie, oremos para cerrar este tiempo de la palabra. Padre precioso, esta mañana tú ves a todos tus hijos que quieren decirte: sé el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. Te damos permiso, dile conmigo: te damos permiso para meterte en todas las áreas de mi vida. Organiza mi vida, organiza mi hogar, mi familia, Señor, mis finanzas. Mi vida de oración, organízala, porque no te he hecho rey de mi vida de oración, Señor. Organízalo todo, te necesito. Yo quiero que seas el Señor y a la vez correr a tus brazos, sentarme en tu regazo y sentir tu abrazo maternal, para saber que tienes cuidado de mí, porque eres el verdadero Dios de todos los propósitos. Gracias, papá. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias. Dile gracias, adóralo. Adóralo, porque Él se merece adoración. Él requiere de ti una respuesta inteligente. Y si hay alguien en este lugar que necesita respuestas inteligentes, que necesita conocer a Dios de una manera más racional, no tenga pena de venir y que conversemos entre un servicio y el siguiente. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Declaro la paz del Señor sobre esta casa en el nombre de Jesús. Amén.